En el otoño de 1139, una mujer de mirada endurecida por el hielo de Alemania desembarcó en las costas de Sussex, llevando en sus venas algo más pesado que el oro de su dote: la certidumbre de que un reino le pertenecía por la ley de la sangre y la piedra. Matilde no regresó a Inglaterra para ser la sombra de un marido, ni el adorno de una corte de varones perjuros, sino para reclamar con el filo de su voluntad un trono que su padre, el viejo rey Enrique, le había dejado atado con juramentos sagrados. Matilde de Inglaterra no fue coronada reina, no gobernó oficialmente, no dejó un trono propio, pero fundó algo mucho más grande que un reinado. Parió la dinastía que gobernaría Inglaterra durante más de 3 siglos. Su hijo, Enrique II, fue el primer rey de la dinastía Plantagenet. Todos los grandes nombres de la Edad Media inglesa, Ricardo Corazón de León, Juan Sin Tierra, Eduardo I, Eduardo III, descienden de ella. Matilde perdió la corona, pero ganó la historia. Hija de un lobo normando que no conocía la piedad y heredera de un imperio que se desangraba entre las manos de un usurpador, la emperatriz traía consigo el rigor de las cancillerías imperiales y el desprecio por la debilidad de los hombres que la habían traicionado. Aquella orilla gris de Inglaterra la recibió con el frío de una guerra que duraría 20 inviernos, pero Matilde caminaba sobre la arena con la fijeza de quien se sabe dueña de cada grano de tierra que pisaban sus botas de cuero crudo. Su destino no se escribió en la paz de los conventos, ni en la seguridad de las alcobas de Rouen, sino en el barro de las zanjas y en el humo de las torres de asedio, donde aprendió que el mando es un ejercicio de soledad absoluta. Fue la mujer que llenó el vacío de poder con la frialdad de una contadora de bajas militares, madre de una dinastía que gestó entre el fragor de las batallas y el hambre de los cercos que le secaron la piel, pero le blindaron el carácter. El aire de Winchester pesaba aquel invierno de 1102, con el aroma denso de las antorchas de sebo que ardían en los pasillos de piedra. Dentro de la cámara real, el frío se filtraba por las rendijas de los ventanales, pero el calor humano de las matronas mantenía un ambiente sofocante y cargado de sudor. Matilde de Escocia, la reina consorte, apretaba los dientes contra un paño de lino para no gritar, porque le habían enseñado que incluso en ese momento no debía perder el control, ni olvidar que todo el palacio esperaba un resultado. No era solo un parto, era la culminación de un pacto de sangre que debía unir a 2 linajes para siempre. Su esposo, el rey Enrique I de Inglaterra, aguardaba fuera de la estancia con la mirada fija en las sombras que proyectaba el fuego sobre los tapices. Enrique no era un hombre de fe, sino de cálculo, y sabía que su trono dependía de la legitimidad que sólo el cuerpo de su esposa podía otorgarle. Ella era la nieta de los antiguos reyes sajones, la sangre de la tierra, mientras que él era el hijo de Guillermo el Conquistador, el invasor que había tomado la isla a base de acero. Aquel matrimonio era una costura política destinada a cerrar la brecha entre los conquistados y los conquistadores. El rey caminaba de un lado a otro, ignorando el rezo de los monjes que pedían a Dios un varón sano. La reina Matilde de Escocia sentía el peso de la historia en cada contracción que le desgarraba el vientre en la penumbra de Winchester. Ella era una mujer de una piedad extrema, pero en ese momento solo sentía el miedo terrenal de fallar en su única misión sagrada. El linaje de Wessex corría por sus venas, una herencia de santos y guerreros que ahora buscaba una salida hacia la luz en medio del invierno inglés. Las parteras murmuraban oraciones en latín mientras vertían agua bendita sobre los paños calientes, tratando de invocar una protección divina que parecía esquiva. El destino de Inglaterra se decidía en ese lecho manchado de sangre y esfuerzo. Cuando el primer llanto rompió el silencio de la madrugada, no fue el grito profundo de un varón lo que llenó la habitación real. Fue una voz aguda y firme, la de una niña que llegaba al mundo con los puños cerrados.
Las mujeres se miraron con una mezcla de alivio por la vida y temor por la reacción de un rey que solo aceptaba la victoria. La pequeña fue envuelta rápidamente en sedas traídas de Oriente y presentada a su madre, cuya piel pálida resaltaba bajo el sudor del esfuerzo. La niña fue bautizada como Matilde, cargando desde su primer aliento el nombre de su madre y de su abuela. Cuando el rey Enrique pudo entrar en la estancia con el paso pesado de quien espera una noticia que cambie el rumbo de su gobierno para siempre, al ver que se trataba de una hija, su rostro no mostró decepción, sino una nueva forma de estrategia que ya empezaba a dibujar en su mente. Una hija era una moneda de cambio, un puente hacia alianzas con los imperios vecinos que podían asegurar sus fronteras en el continente. Miró a la pequeña Matilde y vio en sus ojos claros el reflejo de la ambición que él mismo cargaba como una armadura. Aquella niña no era el heredero que deseaba, pero era el inicio de una estirpe que no aceptaría un no por respuesta. La situación en la corte de Winchester era de una calma tensa, pues el nacimiento de una mujer no garantizaba la sucesión directa en un mundo de espadas. Enrique y su esposa, aunque eran parientes lejanos por sus vínculos con la nobleza europea, habían unido sus vidas para estabilizar un trono que siempre parecía estar al borde del abismo. La reina Matilde de Escocia sabía que su hija tendría que ser más fuerte que cualquier hombre para sobrevivir en un entorno donde las mujeres eran meras sombras. Con el tiempo, la pequeña fue rodeada de una educación que mezclaba la fe más profunda con la astucia política más despiadada. La infancia de la pequeña Matilde estuvo marcada por la ausencia de sus padres. La reina Matilde de Escocia era una presencia firme en la corte como regente, mientras el rey Enrique cruzaba el canal para defender sus tierras en Normandía y sofocar rebeliones en los confines del reino. Se crió entre los muros de piedra de las abadías, escuchando el eco de los cantos gregorianos y el roce de los pergaminos de los escribas. Allí aprendió que el poder no solo se ejercía con la fuerza, sino con la palabra escrita y el conocimiento de las leyes de sus antepasados. Su hermano, Guillermo Adelín, nacería poco después, convirtiéndose en el sol de la corte y dejando a Matilde en una posición de observación privilegiada. Ella aprendió a ver lo que otros ignoraban mientras crecía a la sombra del heredero. Sin embargo, el destino de Matilde ya estaba siendo negociado en las cortes europeas antes de que ella cumpliera los 7 años de edad. Su padre, siempre buscando elevar el prestigio de su casa, puso sus ojos en el Sacro Imperio Romano Germánico como el destino ideal para su primogénita. No le importaba la distancia ni el idioma, solo la gloria de ver a su sangre sentada en el trono más importante de la cristiandad. La niña fue preparada para una partida que la llevaría lejos de los bosques de Inglaterra, hacia las tierras frías y extrañas del Rin. Su vida sería un sacrificio constante en el altar de la ambición de un padre que nunca la abrazó. La paz de los libros en la abadía de Wilton se quebró definitivamente cuando el rey Enrique reclamó la presencia de su hija para mostrarla ante el mundo. Los emisarios imperiales habían cerrado el trato en la lejana corte real entre sacos de plata y promesas de poder. A sus 7 años, la pequeña tuvo que abandonar el refugio de las religiosas para enfrentarse a la mirada calculadora de un padre que la observaba como a una joya de intercambio político. El anuncio oficial de su compromiso con el emperador Enrique V resonó en las naves de la iglesia. La niña de Winchester comprendió, en ese instante, que su vida en suelo inglés era ya un tiempo prestado. La sombra del Sacro Imperio se alargaba sobre el Canal de la Mancha, esperando el momento en que la marea la arrastrara hacia un destino donde el sol nacía entre las brumas del Rin. El regreso de Matilde a la corte de su padre en Westminster fue un choque de realidades que le arrebató de golpe la paz de los Almos. Los pasillos del palacio, antes lejanos y borrosos en su memoria, se llenaron ahora de un movimiento frenético de sastres y bordadores que trabajaban día y noche bajo la luz de las velas. Ya no vestía el hábito sencillo de las novicias,
sino pesadas túnicas de seda y mantos de armiño que parecían diseñados para inmovilizar a una niña de apenas 7 años. Cada costura era un recordatorio de que su cuerpo ya no le pertenecía, sino que era la armadura de una futura emperatriz. Sus manos, acostumbradas al roce del pergamino, ahora debían aprender el peso de las joyas que la marcaban como una propiedad de altísimo valor. La reina Matilde de Escocia, su madre, supervisaba cada detalle de la partida con una mezcla de orgullo dinástico y un dolor que sólo se permitía mostrar en la penumbra de sus aposentos. Sabía que enviar a su hija al Sacro Imperio era condenarla a una soledad que ella misma había conocido, pero en una escala mucho más vasta y fría. Madre e hija compartieron pocas palabras en esos días, pues el protocolo y la etiqueta se habían convertido en un muro insalvable entre ambas. La reina instruía a la pequeña en los secretos del mando y la diplomacia, recordándole que una mujer de su estirpe nunca debe permitir que sus enemigos lean el miedo en sus ojos. El afecto materno fue sustituido por lecciones de supervivencia política. El rey Enrique I, por su parte, trataba a su hija con la cortesía distante que se le otorga a un embajador extranjero de paso por sus tierras. Para él, Matilde era el puente que aseguraría sus fronteras en el continente y le otorgaría un prestigio que ningún otro rey inglés había soñado jamás. No había lugar para las caricias o las despedidas sentimentales en la mente de un hombre que medía el mundo en leguas de territorio y sacos de monedas de oro. El rey observaba a la niña caminar con dificultad bajo el peso de sus nuevas vestiduras, satisfecho de ver cómo la pequeña aprendía a erguirse con la dignidad de quien se sabe destinada a gobernar. Mientras tanto, en las cocinas y los establos del palacio, el rumor de la partida de la princesa se mezclaba con el olor a cuero viejo y a caballos listos para el largo viaje. Se preparaba una dote inmensa que debía viajar junto a la niña para impresionar a la corte imperial de Enrique V. Carros cargados de tapices, vajillas de plata y relicarios de oro se alineaban en los patios, esperando la orden de marchar hacia las costas del canal. Matilde miraba aquellos preparativos desde las ventanas altas, sintiendo que su vida entera estaba siendo empaquetada en cofres de madera reforzados con hierro para ser enviada a un mundo desconocido. Las noches de Matilde en Westminster eran cortas y pobladas de sombras que susurraban en idiomas que ella aún no alcanzaba a comprender. Se le impuso el estudio intensivo del alemán, una lengua de sonidos guturales que golpeaban sus oídos acostumbrados al latín melodioso y al francés refinado de la corte. Los maestros imperiales, hombres de barbas canas y miradas severas, no tenían paciencia con las lágrimas de una niña que extrañaba el silencio de su monasterio. Cada palabra aprendida era un paso más hacia una tierra donde el sol se ocultaba temprano, y donde ella sería, durante mucho tiempo, una extranjera bajo una corona demasiado grande. El entrenamiento para su papel no se limitaba a los idiomas, sino que incluía la memorización de las complejas jerarquías de los príncipes electores del imperio. Matilde debía aprender a quién sonreír y ante quién mantener una distancia gélida, pues un solo error de protocolo podría arruinar la alianza que su padre tanto ansiaba. La niña se convirtió en una experta en el arte de la máscara, esa expresión impasible que oculta los deseos propios para servir a los intereses de la corona. A sus 7 años, su rostro empezó a perder la redondez de la infancia para adquirir las líneas afiladas y decididas que marcarían su futuro como una de las mujeres más temidas de su tiempo. A medida que se acercaba el día de la partida, el clima en Inglaterra se volvió hostil, con tormentas que azotaban las costas y retrasaban la salida de la flota real. Matilde interpretaba aquellos vientos como una señal de la isla que se negaba a dejarla ir, o quizás como una advertencia de lo que le esperaba al otro lado del mar. Pasaba las horas finales en la capilla, buscando un consuelo que ya no encontraba en las oraciones habituales, sintiendo que Dios también se había vuelto un extraño en este juego de tronos. El mundo de juegos y risas que nunca tuvo terminaba de desvanecerse entre el humo del incienso y el sonido metálico de los preparativos militares. La mañana de la partida
El cielo sobre el puerto se tiñó de un gris plomizo que parecía fundirse con el acero de las aguas del Canal de la Mancha. La pequeña princesa fue conducida hasta el muelle, rodeada de una guardia de honor que la protegía tanto del viento como de las miradas curiosas de los plebeyos. Su hermano Guillermo, el heredero que se quedaba en la calidez del hogar, la miraba con una mezcla de envidia y lástima desde la orilla. Matilde no lloró al subir a la pasarela del barco, pues había entendido que las reinas no lloran en público si quieren que sus súbditos las respeten. Su espalda se mantuvo recta mientras el muelle se alejaba. Matilde permanecía de pie en la popa del navío, viendo cómo los acantilados blancos de Dover se hundían lentamente en la niebla del horizonte. A sus pies, el mar rugía con una violencia que hacía crujir las maderas de la nave, pero ella no apartó la vista de la tierra que dejaba atrás para siempre. El viento salado le quemaba las mejillas, pero su corazón ya empezaba a endurecerse como el hierro de su dote, preparándose para el encuentro con un marido que la esperaba en Utrecht. La niña que jugaba entre los muros de Winchester se desvanecía con cada legua que el barco ganaba al océano, dejando paso a una voluntad de acero que ya no aceptaría más órdenes que las de su propio destino. Aquella futura emperatriz que desafiaba al abismo con la mirada apenas tenía 8 años. El brillo de las hachas de guerra en el salón de Westminster no era un adorno, sino una advertencia silenciosa para los hombres que aguardaban el mandato del rey. Enrique I, con el rostro surcado por las arrugas de quien ha sobrevivido a la pérdida de su único hijo varón en el naufragio del barco blanco, se alzaba en su trono con una determinación que rayaba en la tiranía. Ante él, los varones normandos y los obispos más poderosos de Inglaterra se removían inquietos, sintiendo que el aire de la sala se volvía irrespirable bajo el peso de una exigencia inaudita. El rey no pedía un consejo de guerra, ni un nuevo tributo en plata, sino algo que desafiaba las leyes de la cristiandad y el orgullo de la nobleza guerrera. Exigía que todos pusieran sus manos sobre las reliquias sagradas y juraran lealtad a su hija Matilde como heredera legítima de la corona inglesa. El silencio que siguió a la orden real fue denso, como el lodo del Támesis, roto únicamente por el crujir de las antorchas y el roce metálico de las cotas de malla. Aquellos hombres, que habían cimentado su poder en la fuerza del brazo y la monta del caballo, no podían concebir que una mujer ocupara el trono de los normandos. Para la aristocracia de 1127, el concepto de una reina gobernante era una aberración que ponía en peligro la seguridad de sus tierras y el orden natural del mundo. Los murmullos se extendían por los rincones del salón como un veneno lento, cuestionando la lucidez de un monarca que pretendía imponer la voluntad de una mujer sobre la espada de los varones. Sin embargo, la mirada de acero de Enrique no dejaba espacio para la disidencia abierta en aquel frío amanecer de enero. Uno a uno, los nobles se acercaron al altar improvisado, con el rostro oculto tras máscaras de sumisión forzada que apenas disfrazaban su desprecio por la ceremonia. Esteban de Blois, el sobrino favorito del rey y hombre de confianza en la corte, fue uno de los primeros en arrodillar su cuerpo, sellando con sus labios una promesa que su corazón ya planeaba traicionar. El juramento no era un acto de fe, sino un contrato de supervivencia firmado bajo la sombra de la muerte del viejo rey que aún respiraba con una fuerza animal. Cada palma que tocaba el oro de los relicarios era una mentira diplomática, una tregua temporal que sólo duraría mientras el pulso de Enrique I siguiera latiendo. Matilde, presente con la severidad que le otorgaba su rango de emperatriz viuda, observaba el desfile con sospecha. La tensión en el salón alcanzó su punto máximo cuando los últimos condes terminaron de pronunciar las palabras rituales que los encadenaban al destino de la mujer. Enrique I observaba la escena con la satisfacción amarga de quien sabe que ha ganado una batalla, pero no la guerra definitiva por la sucesión del reino.
Sabía que la lealtad de sus nobles era una mercancía volátil, tan frágil como el cristal de los ventanales y tan peligrosa como una serpiente dormida bajo la paja del suelo. El juramento de Londres era solo el inicio de una arquitectura política desesperada, un intento de dejar el trono en manos de su sangre, a pesar de las costumbres. El aire en Westminster seguía cargado de una hostilidad contenida, presagiando que aquellas palabras sagradas se convertirían en ceniza pronto. Matilde permanecía inmóvil junto al trono, envuelta en las sedas oscuras de su viudez imperial, sintiendo cómo el odio de los varones la golpeaba con la fuerza de un ariete. No era la niña que había partido hacia el Rin, sino una mujer de 25 años curtida en la corte más sofisticada de Europa, capaz de leer la traición en el sudor de los hombres. Sus ojos no buscaban la piedad de los nobles, sino que escrutaban cada gesto con una frialdad que incomodaba a quienes debían llamarla señora. Ella comprendía mejor que su padre que aquel juramento era un papel mojado, antes incluso de que la cera de los sellos reales terminara de enfriarse sobre el pergamino. La corona de Inglaterra pesaba más que la de su marido muerto, pues estaba forjada con los rencores de un linaje que no aceptaba dueñas. El rey Enrique, ajeno a las dudas que carcomían las entrañas de su corte, ordenó que los clérigos registraran cada nombre en las actas oficiales con una caligrafía impecable. Para él, la ley escrita era el único muro capaz de contener la ambición de los pretendientes, que ya afilaban sus cuchillos en la oscuridad de los condados. Quería que el mundo supiera que su hija no era una opción, sino la única voluntad de un soberano que no aceptaba discusiones sobre su herencia. Los obispos, con sus mitras brillantes bajo el humo de las velas, daban fe del acto con una solemnidad que ocultaba sus propias reservas sobre la capacidad de una mujer. El documento, firmado con la sangre de las promesas humanas, se convirtió en el testamento de un sueño que nadie en esa sala deseaba realmente cumplir. Fuera del palacio, el invierno londinense envolvía la ciudad en una bruma gris, que parecía anticipar los tiempos de caos que se avecinaban sobre el reino de los normandos. Los caballeros que salían de la ceremonia montaban sus caballos, con una furia contenida, escupiendo al suelo al recordar el contacto de sus dedos con las reliquias de los santos. El juramento era una humillación que les recordaba su debilidad frente a un rey que todavía podía mandarlos al cadalso por un solo gesto de desobediencia. Se alejaban de Westminster en pequeños grupos, susurrando conspiraciones que se perdían entre el ruido de los cascos sobre las piedras húmedas de las calles. La paz de Inglaterra dependía ahora de un hilo tan delgado como el aliento del monarca, mientras la ambición de los Blois empezaba a germinar. La reina ausente, Matilde de Escocia, no estaba allí para ver el fruto de sus oraciones, pero su espíritu de hierro parecía habitar en la postura rígida de su hija primogénita. Matilde la emperatriz no pidió el afecto de los varones, pues sabía que en ese mundo el amor era una debilidad que se pagaba con la pérdida del patrimonio. Se limitó a asentir con la cabeza cuando su padre la presentó oficialmente como la futura reina, aceptando el cargo como quien acepta un peso necesario para la supervivencia. Sus manos, que habían sostenido el cetro del Sacro Imperio, no temblaban ante la perspectiva de gobernar una isla levantisca y dividida por viejas rencillas. Ella era la heredera del lobo, y como tal estaba dispuesta a devorar a cualquiera que intentara arrebatarle el derecho que su padre le otorgaba. El acto terminó con una misa de acción de gracias que sonó hueca en los oídos de quienes ya pensaban en la mejor forma de romper el vínculo sagrado sin condenar sus almas. El rey Enrique I se retiró a sus aposentos con el cansancio de quien ha movido la última montaña, sin saber que el mayor peligro no estaba en sus enemigos, sino en su propia familia. El juramento forzado era una herida abierta en el orgullo de la nación normanda, una afrenta que solo el paso del tiempo y la debilidad del poder podrían intentar sanar.
Mientras la noche caía sobre Londres, la figura de Matilde se recortaba contra las sombras de la abadía, sola frente a un destino que la obligaría a luchar cada centímetro de su tierra. Aquella promesa de lealtad era en realidad el inicio de una guerra interna que nadie quería evitar. La noticia del robo del trono llegó a oídos de Matilde mientras el invierno de Normandía endurecía los caminos y las voluntades de sus escasos aliados. No fue un mensajero real quien le trajo la nueva, sino el rumor amargo de los mercaderes que cruzaban el canal huyendo de la incertidumbre de un reino sin cabeza. Al saber que Esteban se había sentado en la silla de su padre, Matilde no estalló en gritos, sino que se sumió en un silencio de piedra que aterrorizó a sus damas de compañía. Su mente, educada en la complejidad del Sacro Imperio, empezó a desgranar cada nombre de los varones que habían jurado protegerla y que ahora se arrodillaban ante el usurpador. La traición no era una abstracción política para ella, sino un dolor físico que sentía en la boca del estómago, seco y persistente. Comprendió que su título de emperatriz no era más que un eco vacío si no iba acompañado del acero de un ejército leal. Esteban de Blois, mientras tanto, se apresuraba a repartir las tierras y los cargos del tesoro de Winchester entre aquellos que le habían facilitado el camino hacia la corona de oro. Sabía que su legitimidad era un edificio de naipes que solo el soborno y el favor constante podían mantener en pie frente al derecho de sangre de su prima. Los varones normandos, siempre hambrientos de privilegios, aceptaban las mercedes del nuevo rey con una mano, mientras mantenían la otra cerca de la empuñadura de sus espadas de hierro. No había amor en el apoyo a Esteban, sino la conveniencia de tener a un monarca débil que no les exigiera la disciplina de hierro que Enrique I les había impuesto. La Iglesia, por su parte, enviaba cartas a Roma para asegurar el reconocimiento del Papa, tejiendo una red de legalidad religiosa sobre un acto de pura rapiña. En Añú, Godofredo Plantagenet veía en la desgracia de su esposa una oportunidad para expandir sus propios dominios en el continente sin rendir cuentas a la corona inglesa. El matrimonio, ya fracturado por el desprecio mutuo, se convirtió en una alianza de conveniencia militar, donde cada uno buscaba sus propios intereses bajo el mismo estandarte de guerra. Godofredo no sentía el ultraje al trono de Inglaterra como algo propio, sino como un obstáculo que retrasaba sus planes de conquista en las tierras ricas de Normandía. Matilde tuvo que luchar para convencer a su marido de que la pérdida de Londres significaba la pérdida de todo el patrimonio de su hijo Enrique, que apenas era un niño. La tensión entre los esposos crecía con cada día que pasaba sin que se organizara una expedición de respuesta contra el golpe de mano de los Blois. La administración que Enrique I había pulido durante décadas empezó a tambalearse bajo la gestión errática de un Esteban que no sabía decir que no a sus partidarios más cercanos. Los jueces de distrito y los recaudadores de impuestos veían cómo su autoridad era cuestionada por señores locales que ahora se sentían dueños de la vida y la muerte en sus territorios. El orden legal que Matilde representaba fue sustituido por un sistema de favores personales que degradaba la dignidad de las instituciones reales de Inglaterra en favor del caos. Los castillos privados, prohibidos durante años, empezaron a levantarse de nuevo en las colinas como hongos de piedra que anunciaban un tiempo de violencia y anarquía. El reino que Matilde debía heredar se estaba transformando en un mosaico de feudos enfrentados, donde la única ley era la del más fuerte. Matilde buscó refugio en la corte de su medio hermano, Roberto de Gloucester, el hijo ilegítimo de Enrique I y el único hombre con el poder suficiente para desafiar el ascenso de Esteban. Roberto se debatía entre la lealtad al juramento que había hecho a su padre y la seguridad de sus vastas posesiones en Inglaterra y en el ducado de Normandía. Sabía que apoyar a Matilde significaba embarcarse en una guerra civil de final incierto que desangraría las tierras que tanto le había costado pacificar al viejo rey muerto. La emperatriz lo observaba con la impaciencia de quien se sabe dueña de la verdad, exigiendo que se cumpliera la palabra dada sobre los huesos de los santos en Westminster. Fue en esas reuniones secretas, bajo la luz mortecina de las chimeneas normandas, donde empezó a fraguarse la resistencia armada contra el reinado del usurpador.
El apoyo de la Iglesia hacia Esteban no fue gratuito, pues el obispo Enrique de Blois exigió a cambio una autonomía eclesiástica que el anterior monarca nunca hubiera permitido bajo su gobierno. Esta concesión debilitó aún más la autoridad de la corona, dejando al nuevo rey a merced de los deseos de un clero que jugaba a dos bandas según soplaba el viento. Matilde, al enterarse de las cesiones de su primo, escribió cartas incendiarias a los prelados recordándoles su perjurio y el castigo divino que caería sobre sus cabezas por traicionar la sangre real. Sus misivas eran piezas de una retórica afilada que mostraban su superioridad intelectual, pero que poco podían hacer contra la realidad de un hombre sentado físicamente en el trono. La legitimidad de Matilde se estaba convirtiendo en un grito en el desierto, escuchado solo por aquellos que aún tenían algo de conciencia. En Londres, la vida seguía su curso bajo una calma tensa que ocultaba los preparativos de la guerra que todos sabían inevitable desde el momento de la coronación de diciembre. Los mercaderes temían por sus rutas y los campesinos por sus cosechas, sabiendo que en las disputas de los reyes son siempre los de abajo quienes pagan el precio con sangre. Esteban intentaba proyectar una imagen de seguridad y alegría, organizando torneos y banquetes que agotaban rápidamente el tesoro acumulado por su tío Enrique durante toda una vida. La generosidad del usurpador era en realidad una señal de debilidad que sus enemigos detectaban con la precisión de los halcones que cazan en los bosques reales. La corona brillaba sobre su cabeza, pero el peso de la traición empezaba a encorvar sus hombros frente al escrutinio de una corte que no olvidaba. La situación en Normandía se volvió crítica cuando las guarniciones reales empezaron a dudar de a quién debían obediencia en medio del vacío legal provocado por la muerte de Enrique. Matilde recorría las fortalezas intentando asegurar la lealtad de los castellanos, utilizando su presencia física y su voz de mando para recordarles quién era la verdadera heredera del lobo. Muchos la miraban con respeto, pero pocos se atrevían a dar el paso de rebelarse abiertamente contra el hombre que ya controlaba la maquinaria del Estado en la isla vecina. Fue un tiempo de diplomacia desesperada y promesas de futuras mercedes que Matilde hacía con la convicción de quien sabe que recuperará lo que es suyo por derecho de nacimiento. El mapa de la lealtad estaba manchado por las dudas y el miedo a un conflicto que prometía no tener piedad con nadie. Finalmente, el Papa Inocencio II envió su reconocimiento oficial a Esteban, cerrando temporalmente la puerta a las reclamaciones legales que Matilde había intentado elevar a la Santa Sede de Roma. Aquel golpe diplomático fue un mazazo para la causa de la emperatriz, que se vio privada del respaldo moral que necesitaba para legitimar su levantamiento armado contra el primo. Sin embargo, en lugar de rendirse, Matilde se encerró en su determinación con una furia renovada, comprendiendo que la cruz y la ley le habían fallado en el momento más oscuro. Si el mundo de los hombres y el de los santos le daban la espalda, ella buscaría la justicia en el filo de las espadas de los angevinos. La guerra civil ya no era una posibilidad remota, sino el único camino que le quedaba para reclamar la herencia que le habían arrebatado. El hambre comenzó a instalarse en las aldeas de Inglaterra como una niebla espesa que no se disipaba con la llegada de la primavera. Lo que los cronistas llamarían más tarde anarquía no nació de un solo golpe de espada, sino de la erosión lenta de cada ley que Enrique I había impuesto con sangre. Los campesinos abandonaban los arados al ver el brillo de las armaduras en el horizonte, sabiendo que cualquier bando que llegara se llevaría el grano y quemaría el resto. Ya no se escuchaba el murmullo de los mercados en las plazas, sino el eco de los martillos golpeando el hierro para fortificar castillos adúlteros en cada colina. El reino se fragmentaba en 1000 pedazos de odio, donde cada señor local se sentía un monarca con derecho a saquear a sus propios vecinos. No había justicia en las cortes, ni seguridad en los caminos. Solo el miedo rancio que se pega a la piel después de meses de asedio constante. Los varones normandos no empuñaban sus lanzas por la legitimidad de Matilde, ni por la simpatía que despertaba el carácter errático de Esteban de Blois.
cada juramento renovado y cada traición consumada eran movimientos calculados en un tablero donde el único premio era el control absoluto de los condados. Se cambiaban de bando con la misma facilidad con la que se cambia un caballo cansado, buscando siempre al señor que les permitiera levantar más muros y cobrar más impuestos. La lealtad se había convertido en una mercancía podrida que se vendía al mejor postor en los campamentos militares que ahora rodeaban las ciudades. Mientras los nobles brindaban en sus alas de piedra, los campos de trigo se transformaban en cementerios de barro donde nadie se detenía a enterrar a los muertos. La estructura del Estado era un cadáver que los buitres de la aristocracia devoraban con una voracidad que no conocía límites ni leyes sagradas. El humo de las iglesias incendiadas se mezclaba con el olor de la carne quemada en los asedios que se prolongaban durante inviernos enteros de privaciones. Los castillos, levantados sin licencia real, brotaban como tumores de roca que cortaban las rutas de comercio y aislaban a las comunidades del resto del mundo conocido. Los mercenarios flamencos y bretones recorrían los caminos cobrando peajes de sangre a cualquiera que se atreviera a cruzar sus dominios improvisados. Ya no importaba quién se sentaba en el trono de Londres, pues el poder real no llegaba más allá de los muros que protegían a los contendientes en su disputa infinita. La tierra inglesa, antes próspera y temida por sus enemigos extranjeros, se desangraba por las heridas abiertas de una guerra civil que nadie sabía cómo detener. El caos era la única autoridad reconocida por unos hombres que habían olvidado el significado de la palabra paz, bajo el peso de sus cotas de malla. Matilde observaba desde Normandía cómo el patrimonio de su hijo Enrique se convertía en cenizas bajo el mando de un primo que no sabía imponerse a sus vasallos. Cada informe que llegaba sobre la destrucción de una abadía o el saqueo de una ciudad importante le recordaba que el tiempo de la diplomacia había muerto con su padre. Su hermano Roberto de Gloucester ya estaba organizando las levas y fortificando sus posiciones en el oeste del reino para preparar el desembarco definitivo de la emperatriz. No era una lucha por los ideales de la corona, sino una guerra de desgaste, donde la resistencia física contaba tanto como el derecho de cuna. La emperatriz sabía que solo el acero podría recuperar lo que la traición le había arrebatado en los pasillos de Westminster. Su paciencia se agotaba al mismo ritmo que las reservas de trigo de las granjas que debían alimentar a sus futuras tropas de desembarco. La descomposición de la vida cotidiana llegaba a tal extremo que el dinero perdió su valor frente a la urgencia de un trozo de pan o una jarra de agua limpia. Las crónicas de la época decían que Cristo y sus santos dormían, mientras los señores de la guerra torturaban a los hombres para arrancarles el secreto de sus ahorros. No había refugio seguro, ni siquiera tras los muros de los monasterios, que eran profanados por capitanes de fortuna que no temían a la excomunión ni al juicio divino. El tejido social se deshilachaba, en una lucha de todos contra todos, donde la supervivencia era el único objetivo que justificaba cualquier atrocidad en el campo de batalla. La anarquía no era un concepto político, sino la experiencia física de vivir en un territorio donde la piedad había sido desterrada por la ambición de los poderosos. Inglaterra se hundía en un pozo de sombras del que tardaría décadas en salir con la frente en alto. Esteban intentaba sofocar las rebeliones que surgían en cada rincón de la isla, pero su falta de rigor permitía que los focos de incendio se multiplicaran sin control. Su carácter amable, que tanto le había servido para ganar la corona, se volvía ahora contra él, al no ser capaz de castigar con la dureza necesaria a los perjuros. Los varones se burlaban de su autoridad en su propia cara, exigiendo cada vez más concesiones a cambio de una lealtad que duraba lo que duraba el pago de la soldada. El tesoro acumulado por Enrique I se había evaporado en contrataciones de mercenarios extranjeros que traían consigo costumbres brutales y una indiferencia total por el destino de los ingleses.
El rey usurpador se veía atrapado en una red de deudas y compromisos que asfixiaban su capacidad de maniobra frente al avance de los partidarios de Matilde. La llegada de los angevinos era el mayor temor de los varones que aún recordaban las viejas rencillas entre los normandos y los señores del sur de Francia. Sabían que si Matilde recuperaba el poder, traería consigo la disciplina de hierro del imperio y el hambre de tierras de sus aliados de Anjou. Esta amenaza servía para que muchos nobles mantuvieran un apoyo tibio a Esteban, prefiriendo un rey débil a una reina que conocía demasiado bien el significado de la autoridad. Sin embargo, el descontento por el hambre y el caos generalizado empezaba a pesar más que el miedo a la emperatriz en muchas ciudades del reino. Las alianzas se movían en la sombra de las catedrales, donde los obispos empezaban a dudar de la capacidad de los Blois para restaurar el orden que la Iglesia necesitaba. El destino del reino pendía de un hilo que se tensaba con cada nuevo asedio. Roberto de Gloucester movía sus piezas con la cautela de un veterano que conoce la geografía de la isla y las debilidades de sus antiguos compañeros de armas. Había convertido a Bristol en el baluarte de la causa de su hermana, creando un estado dentro del estado que desafiaba abiertamente las órdenes que llegaban desde la corte de Londres. Sus espías informaban de la creciente debilidad de Esteban y del agotamiento de los recursos de la corona, lo que indicaba que el momento de actuar estaba cada vez más cerca. La guerra civil se había estancado en un equilibrio sangriento, donde ninguno de los dos bandos lograba asestar el golpe definitivo sobre el cuello del oponente. Era necesario un catalizador que rompiera la inercia de los saqueos y obligara a los nobles a elegir bando de una vez por todas. Ese catalizador tenía nombre de mujer y la voluntad forjada en el fuego de las cortes imperiales. El invierno de 1139 trajo consigo la certeza de que el conflicto entraría en una fase nueva y mucho más violenta, con el regreso de la heredera legítima. Matilde no vendría a pedir permiso para gobernar, sino a exigir lo que por ley le pertenecía, sin importarle las ruinas que tuviera que pisar para llegar al trono. Los preparativos en los puertos normandos eran un secreto a voces que mantenía a la corte de Esteban en un estado de nerviosismo constante, bajo las luces de las antorchas. El país estaba roto, humillado por la falta de un mando único y devorado por las ambiciones de una clase guerrera que no conocía la piedad con los débiles. La anarquía estaba a punto de dar paso a la guerra abierta de una emperatriz contra un rey, una lucha que no dejaría espacio para los neutrales ni para los cobardes. Matilde desembarcó en las costas de Sussex con un séquito reducido y la mirada fija en las torres de los castillos que antes habían sido suyos. No traía consigo las sonrisas diplomáticas que los varones ingleses esperaban de una mujer, sino la severidad de quien ha sido ungida emperatriz frente al Papa. Su llegada no fue una súplica de asilo, sino una ocupación física del territorio que reclamaba como su patrimonio legítimo por derecho de sangre. Se instaló en el castillo de Arundel bajo la protección de su madrastra, desafiando abiertamente la autoridad de Esteban desde el primer minuto que pisó la tierra húmeda. No buscaba el cariño de sus súbditos, sino la obediencia estricta que dictaban las leyes de su padre y las costumbres del imperio. Los nobles que acudieron a recibirla se toparon con un muro de orgullo que no permitía ninguna negociación sobre su soberanía absoluta. Su negativa a comportarse con la dulzura impuesta a las reinas consortes fue interpretada de inmediato como una arrogancia insufrible por los hombres de armas. Matilde no bajaba la cabeza ante los obispos, ni utilizaba el tono conciliador que la política de la época exigía para ganar aliados entre los indecisos. Hablaba con frases cortas y órdenes directas, exigiendo que se cumplieran los juramentos hechos en 1127 sin aceptar excusas sobre el paso del tiempo. Esta actitud, que en un hombre habría sido alabada como firmeza de carácter, en ella fue tildada de dureza femenina y soberbia desmedida. Los cronistas de la época, vinculados a los monasterios que apoyaban a Esteban, empezaron a retratarla como una extranjera que no entendía el espíritu de la nación. La emperatriz no hizo nada por desmentir esas voces,
convencida de que el poder se ejerce por la fuerza y no por el carisma. No había espacio para la seducción política en su estrategia de mando, pues consideraba que cualquier gesto de amabilidad sería leído como un signo de debilidad por sus enemigos. Se presentaba en las audiencias con la vestimenta pesada de la realeza y una escolta de caballeros angevinos que solo respondían a sus órdenes en un idioma que los locales despreciaban. Su comportamiento era el de cualquier rey que reclama lo que es suyo, pero el hecho de que fuera una mujer rompía todos los esquemas mentales de la nobleza normanda. Los varones se sentían incómodos ante una soberana que no pedía consejos, sino que dictaba sentencias con la seguridad de quien no teme al juicio de los mortales. Esa falta de tacto social se convirtió en su mayor obstáculo, creando una resistencia silenciosa en los corazones de quienes debían ser sus pilares de apoyo. Esteban de Blois, al enterarse de la presencia de su prima en Arundel, reaccionó con una caballerosidad que muchos de sus propios capitanes consideraron un error estratégico fatal. En lugar de sitiar el castillo y capturarla, permitió que Matilde se trasladara libremente hacia Bristol para reunirse con su hermano Roberto de Gloucester, bajo una escolta segura. Este gesto de cortesía feudal fue la oportunidad que la emperatriz necesitaba para establecer su base de operaciones en el oeste y organizar la resistencia armada. Matilde no agradeció el gesto de su primo, pues en su código de guerra la piedad del enemigo era una falta de inteligencia que debía ser aprovechada sin remordimientos. Mientras Esteban jugaba a ser un caballero andante, ella se dedicaba a fortificar posiciones y a llamar a las armas a todos los que aún recordaban al viejo rey. La vida en la corte itinerante de Matilde era un ejercicio de disciplina monacal, donde el ocio estaba prohibido y cada recurso se destinaba a la logística de la guerra. Ella misma supervisaba el estado de las armaduras y el suministro de grano para las tropas, mostrando un conocimiento técnico de la administración militar que asombraba a sus oficiales. No permitía el lujo innecesario ni las fiestas que solían acompañar a los campamentos reales, centrando toda su energía en la recuperación de las ciudades que se habían entregado al usurpador. Los soldados aprendieron pronto que su señora no aceptaba el fracaso, y que su memoria para las ofensas era tan larga como el alcance de sus ballestas. Aquella dureza de trato empezó a forjar un núcleo duro de seguidores que la obedecían más por temor a su cólera que por devoción a su persona. Los clérigos que intentaban mediar en el conflicto se encontraban con una mujer que conocía el derecho canónico tan bien como ellos, y que no se dejaba intimidar por las amenazas de excomunión. Matilde les recordaba que su derecho emanaba de Dios, y que el perjurio cometido por Esteban y sus aliados era un pecado que no se borraba con donaciones a las abadías. Su falta de feminidad, entendida como sumisión, la alejaba de la protección de la Iglesia, que prefería tratar con un rey pecador pero manejable, antes que con una emperatriz implacable. Se convirtió en una figura solitaria, rodeada de hombres que la servían por interés político, pero que cuchicheaban a sus espaldas sobre su carácter agrio. Sin embargo, ella ignoraba los rumores con un desprecio imperial, sabiendo que la historia la escribiría quien lograra mantener la corona sobre su cabeza. En el campo de batalla, su presencia infundía un respeto que no dependía del afecto, sino de la legitimidad física de su linaje, que se reflejaba en cada uno de sus gestos. Cuando cabalgaba entre las filas de sus guerreros, no buscaba las aclamaciones populares, sino que comprobaba con sus propios ojos la disposición de las lanzas y el ánimo de los caballos. Su dureza no era un disfraz, sino la piel necesaria para sobrevivir en un mundo donde una mujer sola era vista como una presa fácil para la ambición de los condes. La arrogancia de la que se le acusaba era su única armadura contra la traición que ya había probado una vez y que no estaba dispuesta a sufrir de nuevo. Matilde se comportaba como el rey que Inglaterra necesitaba para acabar con la anarquía, pero el reino no estaba preparado para aceptar a un soberano con faldas. La guerra se intensificó, con saqueos que ya no respetaban los límites de los condados leales a uno u otro bando, convirtiendo a Inglaterra en un infierno de ceniza y barro.
Matilde ordenaba represalias severas contra las ciudades que cerraban sus puertas a su autoridad, demostrando que no le temblaba el pulso a la hora de aplicar la justicia del hierro. Esta política de mano dura alimentó la propaganda de Esteban, que la presentaba como una tirana extranjera sedienta de la sangre de sus propios súbditos. A pesar de los ataques, ella mantenía su cuartel general en Gloucester con una calma glacial, tejiendo la red de alianzas que le permitiría asestar el golpe definitivo sobre la capital. El país se desintegraba bajo sus pies, pero ella solo veía el camino que la conducía de regreso al trono de Westminster que le pertenecía. Nadie en el bando de los Blois podía negar que la emperatriz era un enemigo mucho más formidable de lo que habían previsto cuando celebraron la muerte de Enrique I. Su capacidad de resistencia y su negativa absoluta a negociar cualquier término que no fuera su reconocimiento total como reina, empezaron a minar la moral de los usurpadores. Matilde representaba la ley antigua, la voluntad de un padre que nadie había olvidado, y que ahora regresaba en forma de una mujer que no sabía sonreír. El conflicto dejó de ser una disputa entre primos, para convertirse en un choque de voluntades, donde la rendición era una palabra que no figuraba en el vocabulario de la emperatriz. Inglaterra seguía rompiéndose bajo el peso de 2 coronas, mientras la mujer que nadie quería obedecer se preparaba para tomar lo que era suyo por la fuerza. El estruendo del hacha de guerra de Esteban de Blois al romperse contra el escudo de un caballero angevino marcó el fin de su libertad en el barro de Lincoln. El rey usurpador luchó con la ferocidad de un animal acorralado hasta que la última de sus armas se hizo pedazos y sus manos desnudas fueron sometidas por el peso de 10 hombres. La captura del monarca en aquel febrero de 1141 no fue un acto de gloria caballeresca, sino un suceso de violencia cruda bajo un cielo cargado de ceniza. Los soldados de Matilde arrastraron al primo de la emperatriz por el suelo helado, despojándolo de su dignidad real ante la mirada atónita de los varones que aún resistían. La noticia de la caída de Esteban corrió por los condados con la velocidad de un incendio forestal, alterando el equilibrio de un poder que parecía inamovible. Matilde recibió el informe de la victoria en su campamento, sintiendo por primera vez el peso real de la corona de su padre sobre sus hombros. La emperatriz entró en la ciudad de Winchester no como una suplicante de asilo, sino como la dueña absoluta de un reino que el destino le devolvía entre gritos de guerra. Su primer acto oficial fue asegurar el tesoro real y recibir la sumisión del obispo Enrique de Blois, cada piedra del edificio por derecho de nacimiento y de conquista militar. No hubo gestos de clemencia para los partidarios del rey caído, sino una lista de demandas financieras que dejó claro el inicio de una nueva era administrativa. La mujer que todos habían intentado ignorar se sentaba ahora en el centro de la maquinaria del Estado, dictando órdenes que nadie se atrevía a cuestionar en voz alta. Su autoridad se manifestaba en el brillo seco de sus ojos y en la firmeza con la que firmaba los nuevos decretos de recaudación. El gobierno de Matilde se instaló con la rigidez de una armadura de hierro que no permitía ninguna grieta de desobediencia entre los nobles que acudían a rendirle pleitesía. Exigió de inmediato el pago de los impuestos atrasados que la negligencia de Esteban había permitido acumular durante años de desorden y gastos excesivos en mercenarios. Sus secretarios registraban cada marco de plata y cada saco de grano con una minuciosidad que recordaba los tiempos más duros y eficientes de su padre Enrique I. No aceptaba las quejas sobre la pobreza de las tierras devastadas por la guerra, pues su lógica imperial dictaba que el mantenimiento del Estado estaba por encima del hambre. Los varones descubrieron con espanto que la emperatriz no era una soberana manejable, sino una contable implacable de los recursos de la nación. La obediencia que exigía no era un favor político, sino una obligación legal respaldada por la amenaza constante de la confiscación de tierras.
La ciudad de Londres aguardaba con una hostilidad latente la llegada de la mujer que pretendía cobrarles el precio de su antigua deslealtad con intereses de sangre y oro. Matilde no envió emisarios para negociar una entrada triunfal, sino que ordenó que los preparativos para su coronación en la abadía de Westminster comenzaran sin demora alguna. Se comportaba como si el apoyo de la capital fuera un derecho inherente a su rango, despreciando la necesidad de ganarse el afecto de los gremios y de los ciudadanos ricos. Su técnica de mando consistía en la imposición directa de su voluntad, convencida de que el miedo al poder establecido era el único pegamento capaz de unir a un pueblo traicionero. Cada día que pasaba, la emperatriz sumaba nuevas exigencias de suministros y alojamiento para sus tropas angevinas, que se movían por las calles con la prepotencia de los vencedores. La tensión en las tabernas y en los mercados crecía al ritmo de sus decretos reales. Exigió obediencia absoluta a los obispos, recordándoles que su unción como señora de los ingleses le otorgaba el control sobre los nombramientos eclesiásticos y las rentas de las abadías. No permitía que los prelados discutieran sus decisiones financieras, utilizando su vasto conocimiento del derecho para acallar cualquier intento de autonomía clerical en sus dominios. Matilde se sentaba en el trono de justicia con una postura que no admitía el cansancio, resolviendo disputas de tierras que llevaban décadas estancadas por la debilidad de los tribunales previos. Sus sentencias eran rápidas y a menudo favorecían a aquellos que habían mantenido su lealtad durante los años de exilio en Normandía y en Anjou. Esta parcialidad, aunque lógica desde su punto de vista, sembró el rencor entre las familias normandas que habían prosperado bajo el reinado de su primo Esteban. Ella no buscaba la paz social, sino la restauración de un orden dinástico, donde su palabra fuera la última y única ley. El orden regresó a los caminos bajo el mando de sus capitanes, pero era un orden que olía a castigo y a represalia constante contra cualquier asomo de disidencia local. Los ahorcamientos de bandidos y de desertores se multiplicaron en las encrucijadas de los caminos como una advertencia física del regreso de la autoridad centralizada de los normandos. Matilde supervisaba los informes de las ejecuciones con la misma indiferencia con la que revisaba las facturas de la forja de las nuevas herraduras para sus caballos. Para ella, la limpieza del reino era una tarea de intendencia necesaria para que el comercio volviera a fluir hacia las arcas de la corona que tanto necesitaba. Los campesinos la veían pasar desde lejos, temerosos de una reina que no repartía limosnas, pero que prometía castigos ejemplares por cada infracción a sus ordenanzas. El país empezaba a funcionar de nuevo, pero lo hacía bajo el pulso de un miedo que se respiraba en cada rincón del territorio. Matilde no buscaba la validación de los consejos de nobles, prefiriendo rodearse de sus asesores más íntimos, que hablaban el idioma técnico de la administración imperial. Esta exclusión de la aristocracia local de los círculos de decisión generó un vacío de comunicación que Esteban siempre había llenado con banquetes y conversaciones informales. La emperatriz consideraba que dar explicaciones sobre sus actos era una degradación de su soberanía y una muestra de debilidad que no podía permitirse frente a sus enemigos. Se encerraba en sus aposentos de Winchester para estudiar las cuentas del reino, ajena al murmullo de descontento que empezaba a hervir en las antesalas de su palacio. Su confianza en la victoria final era tan absoluta que no detectaba las señales de traición que ya empezaban a gestarse entre los mismos hombres que le habían jurado lealtad semanas atrás. Ella ya se veía coronada en Westminster, ignorando que el suelo que pisaba era tan inestable como el barro de Lincoln. El rey Esteban permanecía encadenado en el castillo de Bristol, convertido en un rehén valioso, pero también en un símbolo de la humillación que muchos varones sentían como propia. La presencia del monarca cautivo recordaba a todos que la emperatriz había ganado por la fuerza de las armas, y no por el consenso de la nación que pretendía gobernar.
Matilde se negó a negociar el rescate de su primo, prefiriendo mantenerlo como una advertencia viva de lo que les sucedía a aquellos que osaban usurpar el trono del lobo. Esta decisión cerró las puertas a una transición pacífica y obligó a los partidarios de Esteban a buscar nuevas formas de resistencia bajo el liderazgo de su esposa, la reina Matilde de Boulogne. Mientras la emperatriz celebraba su triunfo político, una nueva fuerza militar empezaba a organizarse en las sombras de los condados del sur. La soberbia de la ganadora se estaba convirtiendo en el arma más poderosa de los que ya no tenían nada que perder. A las puertas de Londres, la emperatriz detuvo su marcha para exigir un donativo especial de la ciudad como condición previa para su entrada y posterior coronación oficial. Los ciudadanos, agotados por los impuestos de la guerra y ofendidos por el tono de mando de la mujer, empezaron a cerrar las puertas de sus casas y a esconder sus mercancías. No era el recibimiento que Matilde esperaba, pero su reacción no fue la de la prudencia, sino la de una amenaza de asedio inmediato si no se cumplían sus demandas financieras. El aire en la capital se volvió pesado, cargado con el resentimiento de miles de hombres que preferían la anarquía de Esteban al orden opresivo de la hija de Enrique. Matilde aguardaba en su campamento de Westminster, con el vestido de la coronación ya preparado, sin saber que el repique de las campanas de Londres no llamaría a la gloria, sino a la rebelión sangrienta contra su persona. El sonido de las campanas de Londres no anunció el inicio de una misa de gloria, sino el estallido de un odio que llevaba semanas fermentando en las tabernas del Támesis. Matilde se encontraba sentada a la mesa del banquete en Westminster, rodeada de sus caballeros angevinos, cuando el repique frenético de los bronces rompió el protocolo de la cena real. No era el saludo jubiloso a una soberana, sino la señal convenida para que miles de ciudadanos armados con piedras y herramientas de trabajo se lanzaran contra el palacio. La emperatriz, con la copa de vino a medio camino de los labios, comprendió en el acto que el aire de la capital se había vuelto contra ella con la fuerza de una tormenta. Los gritos de la multitud exigiendo la libertad de Esteban y la expulsión de la extranjera perforaban los muros de piedra con una violencia que ninguna guardia podía contener. La seguridad de su corona se desvanecía ante el rugido de una plebe que prefería el caos a su orden administrativo. Nadie en la ciudad estaba dispuesto a pagar la enorme contribución de plata que Matilde había exigido como castigo por la antigua lealtad de Londres hacia el rey capturado. Los gremios de mercaderes, que manejaban los hilos de la economía del puerto, vieron en las demandas de la emperatriz un intento de arruinar su prosperidad para alimentar la guerra de Anjou. La falta de tacto de Matilde, que había tratado a los líderes ciudadanos como a vasallos de ínfima categoría, se convirtió en el combustible de una revuelta que no tenía marcha atrás. Los londinenses no buscaban una negociación legal sobre los impuestos, sino la eliminación física de la mujer que pretendía gobernarlos con la vara de hierro del imperio. La arrogancia de la heredera había logrado lo que Esteban nunca consiguió: unir a toda la población bajo un solo estandarte de rebelión sangrienta. La cena quedó abandonada sobre los manteles de lino, mientras los platos de plata caían al suelo en medio de la confusión del asalto. La huida de Matilde hacia el norte fue una carrera desesperada contra el tiempo, y contra la masa humana que ya rodeaba los jardines exteriores de la abadía de Westminster. Tuvo que abandonar sus baúles con los vestidos de la coronación y el oro del tesoro que acababa de confiscar, para poder montar a horcajadas en su caballo de guerra. No hubo tiempo para organizar una retirada con honores, ni para recoger los estandartes que representaban su derecho legítimo sobre el reino de Inglaterra. La emperatriz cabalgaba entre el barro de los caminos secundarios, sintiendo el aliento de los perseguidores en su espalda y el sabor amargo del polvo en la garganta seca. Su orgullo imperial sufrió una herida más profunda que cualquier tajo de espada al verse obligada a correr como una fugitiva en la tierra que consideraba suya. La mujer que exigía obediencia absoluta se veía ahora reducida a una sombra que buscaba la salvaguarda de los muros de Oxford.
Londres la expulsó con un desprecio que borró de un plumazo los meses de victorias militares y las sumisiones fingidas de los varones que la habían acompañado. El pueblo no quería a una reina que no supiera sonreír o que no estuviera dispuesta a confirmar las libertades y costumbres que protegían sus comercios. Para los ciudadanos, Matilde representaba una forma de gobierno tiránica y distante, que chocaba contra la autonomía que habían disfrutado bajo la debilidad de Esteban. La rebelión fue tan unánime que ni siquiera los obispos que la apoyaban se atrevieron a levantar la voz para defender su derecho de sangre frente a la furia popular. En pocas horas, el sueño de la coronación se transformó en una pesadilla de barro y humillación que marcaría el resto de su vida política en la isla. La capital cerró sus puertas con cadenas de hierro, jurando que ninguna mujer volvería a cruzar sus murallas con la intención de ceñirse la corona. La pérdida de la oportunidad única de ser coronada fue consecuencia de una derrota en el campo de batalla y una incapacidad absoluta para entender el alma de sus súbditos. Matilde poseía el derecho legal, la sangre de los reyes sajones y el respaldo del ejército, pero carecía de la aceptación humana necesaria para que su mando fuera efectivo. Su comportamiento, calificado de duro y poco femenino por sus detractores, era en realidad el de un soberano que no admite fisuras en su autoridad. Pero Inglaterra, agotada por la anarquía, buscaba un bálsamo, y no una herida nueva infligida por la rectitud de una emperatriz que no conocía la piedad. El fracaso de Londres demostró que en el trono de Westminster no bastaba con ser la heredera del lobo, porque se requería la astucia de un zorro para sobrevivir. Matilde se encerró en Oxford, rumiando su rabia mientras observaba cómo el apoyo de la Iglesia empezaba a escurrirse de sus manos. Huyó hacia el oeste buscando el amparo de su hermano Roberto de Gloucester, sintiendo que cada legua recorrida la alejaba un poco más de la legalidad que tanto le había costado defender. El camino fue una procesión de silencios rotos solo por el galope de los caballos y el roce de las cotas de malla contra el cuero de las monturas. Sus caballeros angevinos, antes orgullosos, ahora mantenían la vista baja ante la soberana que los había conducido a una retirada tan poco gloriosa. Matilde no pronunció una sola queja durante las horas de marcha forzada, manteniendo la espalda recta a pesar del cansancio físico que empezaba a doblar sus fuerzas. Su rostro era una máscara de granito que no permitía adivinar el dolor que le producía el fracaso de su proyecto dinástico a las puertas de la meta. La emperatriz comprendió que la guerra civil no se ganaba solo con asedios, se ganaba con la legitimidad que no se compraba con el oro de los impuestos. La ciudad de Oxford la recibió con la frialdad de quien acoge a un pariente caído en desgracia que trae consigo la promesa de más conflictos y derramamientos de sangre. Matilde se instaló en el castillo fortificado, convirtiéndolo en su nuevo cuartel general, desde donde intentaría recomponer los pedazos rotos de su autoridad real. Pero el golpe moral de Londres había sido tan fuerte que muchos de sus aliados empezaron a dudar de la viabilidad de su gobierno a largo plazo. Las cartas que enviaba a los varones ya no tenían el tono de mandato absoluto de semanas atrás, aunque su orgullo le impedía reconocer abiertamente la debilidad de su posición. La emperatriz se vio obligada a negociar con hombres que antes despreciaba, sintiendo cómo cada concesión era una traición a la memoria de su padre Enrique I. Su estancia en Oxford se convirtió en un tiempo de espera amarga, mientras el ejército de la reina Matilde de Boulogne avanzaba. La reina Matilde de Boulogne, esposa del capturado Esteban, supo aprovechar el vacío dejado por la emperatriz para presentarse como la verdadera protectora de los intereses de Inglaterra. Con un ejército financiado por sus propias tierras y el apoyo de los ciudadanos de Londres, la otra Matilde empezó a asediar las posiciones de la heredera. Fue un duelo entre dos mujeres de carácter fuerte que decidirían el destino del reino, mientras los hombres se dividían en facciones irreconciliables. La emperatriz se encontró atrapada en un juego de asedios cruzados, donde ella, la ganadora de Lincoln, se convertía ahora en la presa de una cacería militar implacable.
Su autoridad se desmoronaba en el sur del país, dejando tras de sí un rastro de promesas incumplidas y una desconfianza que tardaría décadas en sanar. El invierno se acercaba de nuevo, y con él, la certeza de que el trono de Inglaterra estaba más lejos que nunca. Matilde estaba rodeada por las tropas enemigas en el castillo de Oxford, viendo cómo las fogatas del ejército de la reina de Boulogne iluminaban la noche. La emperatriz, que meses atrás dictaba sentencias en Winchester, ahora debía preocuparse por la cantidad de grano que quedaba en sus almacenes para resistir el invierno. No había esperanza de refuerzos inmediatos de Anjou, y la lealtad de sus capitanes se ponía a prueba con cada día que pasaba bajo el cerco de acero. El orgullo de la mujer que no sonreía era ahora su único sustento en medio de la derrota política que la había expulsado de la capital del reino. Mientras el hielo empezaba a cubrir las murallas de Oxford, Matilde se preparaba para una huida que se convertiría en leyenda por su audacia y desesperación. La corona de Inglaterra parecía un objeto inalcanzable, protegido por un muro de resentimiento que ninguna espada podía atravesar. El frío de 1142 se filtraba por las grietas de la piedra de Oxford, como un recordatorio de que la muerte era una presencia blanca y silenciosa. Matilde observaba desde las almenas las hogueras del campamento de Esteban, que la rodeaban con un cinturón de fuego y acero desde hacía 3 meses de asedio constante. El hambre ya no era una molestia estomacal, sino una debilidad en las rodillas que hacía que cada paso por la torre fuera un esfuerzo de voluntad sobrehumana. Las provisiones de grano se habían agotado, y el cuero de los arneses de los caballos era lo único que hervía en las ollas de los soldados desesperados. La emperatriz comprendió que el castillo se convertiría en su tumba si no tomaba una decisión que desafiara las leyes de la física y la lógica militar. Sus manos, hinchadas por los sabañones, se cerraban sobre el mapa de las defensas enemigas con una furia contenida por la nieve. El cerco de su primo era una tenaza que se cerraba cada día más sobre su garganta de heredera legítima. La noche elegida para el escape trajo consigo una ventisca que borraba los límites entre el cielo y la tierra, ocultando el mundo bajo un manto de ceguera helada. Matilde ordenó que se le entregaran sábanas de lino blanco y túnicas del mismo color para cubrir su armadura y sus ropas pesadas de lana de Normandía. No buscaba la elegancia del protocolo real, sino el anonimato cromático que le permitiera fundirse con el paisaje de muerte que rodeaba la fortaleza asediada. Sus 3 caballeros más leales se prepararon de la misma forma, convirtiéndose en fantasmas que apenas respiraban para no delatar su posición ante las patrullas enemigas. La emperatriz descendió por las murallas utilizando cuerdas de cáñamo que le quemaban las palmas de las manos con el roce del hielo y la fricción del peso. Cada centímetro ganado al muro era un centímetro de vida que le robaba a un destino que la quería prisionera de los Blois. El río Támesis no era una corriente de agua, sino una llanura de cristal quebradizo, que crujía bajo el peso de sus botas de cuero reforzado. Matilde caminaba sobre la superficie helada, con el corazón latiendo contra las costillas, como un animal enjaulado que siente la cercanía de la libertad absoluta. La nieve le golpeaba el rostro con la fuerza de pequeños fragmentos de vidrio, cortándole la piel y entumeciendo sus sentidos hasta la insensibilidad física total. Tenía que evitar las zonas donde el hielo era más delgado, y el agua oscura amenazaba con engullirla para siempre en el fondo del río estancado. Sus acompañantes se movían a su alrededor con una coordinación aprendida en 1000 batallas, manteniendo la distancia justa para no romper la superficie, pero lo bastante cerca para actuar. El silencio de la noche era tan absoluto que el ruido de su propia respiración le parecía un estruendo capaz de despertar a todo el ejército de Esteban. Cruzaron las líneas enemigas pasando a pocos metros de los centinelas que se acurrucaban junto a las brasas de las hogueras para protegerse de la ventisca inclemente.
El camuflaje blanco funcionó con la eficacia de un milagro táctico, permitiendo que la emperatriz fuera una sombra más entre los remolinos de nieve acumulada en los caminos. Matilde no apartaba la mirada del horizonte oscuro, concentrando toda su energía en el movimiento rítmico de sus piernas que empezaban a fallarle por el agotamiento y el hambre. Sus pies estaban empapados por el agua que se filtraba a través de las costuras, pero el dolor había sido sustituido por una determinación de hierro que no conocía el descanso. Había dejado atrás su corona, su tesoro y su dignidad de soberana para salvar el único activo que le quedaba para seguir luchando, su propia vida. La huida era un acto de supervivencia cruda que la alejaba de la gloria de la coronación, pero la mantenía en el tablero político. La caminata de 6 millas hasta la seguridad de Wallingford fue un calvario de resistencia física que la historia recordaría como la hazaña más grande de una mujer sola. Matilde llegó a las puertas de la fortaleza aliada con el cuerpo convertido en una estatua de hielo y la mirada perdida en un vacío que solo ella podía comprender. Los soldados que la recibieron no vieron en ella a la emperatriz altiva que exigía impuestos, sino a una fugitiva exhausta que apenas podía sostenerse en pie. Fue necesario cortarle las ropas congeladas para que el calor de la chimenea pudiera penetrar en sus huesos y devolverle la movilidad a sus dedos entumecidos. No hubo palabras de agradecimiento ni discursos heroicos tras el rescate. Solo el silencio de quien sabe que ha escapado de la muerte por un margen insignificante. La emperatriz durmió durante días, mientras el rumor de su escape se extendía por el reino como una leyenda invernal. La hazaña de Oxford la convirtió de inmediato en un símbolo de leyenda, una figura que desafiaba a los hombres y a los elementos con una audacia que nadie podía negar. Sin embargo, aquel acto de heroísmo era también la confirmación física de su derrota política más absoluta frente a las fuerzas de Esteban de Blois. Matilde ya no era la dueña de la iniciativa militar, sino una guerrera que debía esconderse en las sombras para no caer en manos de sus enemigos directos. Su nombre se susurraba en las tabernas, no como el de una futura reina, sino como de un espectro que recorría los campos de Inglaterra, sin un trono real. La corona de su padre se alejaba con cada paso que daba hacia el oeste, convirtiéndose en un objeto de deseo inalcanzable tras los muros de Londres. La leyenda de la nieve alimentaba el orgullo de sus seguidores, pero no llenaba las arcas vacías de su causa dinástica. La guerra continuaba con la misma violencia de siempre, pero el eje del conflicto empezaba a desplazarse lentamente hacia una nueva generación de contendientes y de intereses. Matilde se dio cuenta de que los varones ya no luchaban por su derecho de sangre, sino por mantener la autonomía de sus propios feudos en medio del caos generalizado. Ella se estaba convirtiendo en una figura secundaria en su propia disputa, un estandarte que se usaba más por costumbre que por una convicción real en su capacidad de gobierno. Sus órdenes desde el oeste eran ignoradas por señores que antes le habían jurado lealtad sobre las reliquias más sagradas de la cristiandad inglesa. La anarquía había cobrado vida propia, transformándose en un sistema de vida donde la figura de la reina era una molestia para las ambiciones locales. La emperatriz observaba este cambio con una amargura que le carcomía las entrañas en la soledad de sus nuevos cuarteles. Sus aliados más cercanos, incluido su hermano Roberto de Gloucester, empezaban a mostrar signos de un cansancio acumulado que la diplomacia ya no podía ocultar con palabras dulces. Los recursos de Normandía se agotaban, enviando hombres y suministros a una isla que parecía devorar todo lo que llegaba a sus costas, sin ofrecer nada a cambio. Matilde sentía que el suelo bajo sus pies se volvía tan inestable como el hielo del Támesis, pero esta vez no había una orilla segura a la que llegar. La guerra civil se había estancado en un ciclo infinito de asedios menores y escaramuzas que no conducían a ninguna victoria definitiva sobre Esteban. La emperatriz se vio obligada a permanecer en el oeste, viendo cómo el tiempo de su hijo Enrique se acercaba,
mientras el suyo se desvanecía en la niebla. El derecho de cuna era una carga pesada que empezaba a doblar su espalda de forma definitiva y cruel. El final marca el momento en que Matilde comprende que su papel como reina de Inglaterra es una posibilidad que se cierra con cada invierno que pasa. La huida en la nieve fue su mayor triunfo personal, pero también el acta de defunción de sus sueños de ser coronada en la abadía de Westminster. A partir de Oxford, su lucha dejaría de ser por su propio trono para convertirse en una batalla por el legado de su descendencia en un reino hostil. Se convirtió en una madre que guerrea por su hijo, renunciando a la ambición individual que la había traído desde el imperio hasta las costas de Sussex. La intriga de los siguientes años se centraría en cómo asegurar que el pequeño Enrique pudiera reclamar lo que ella no pudo sostener con sus manos blancas de frío. La guerra ya no giraba en torno a su persona, sino a la supervivencia de su estirpe, en una tierra que nunca la quiso. La derrota no llegó con el estrépito de una muralla derrumbada, sino con la acumulación de silencios en los pasillos de sus fortalezas del oeste. Matilde veía cómo las mesas de sus consejos se vaciaban de varones que antes se disputaban el honor de servirle el vino o de sostenerle el estribo. El cansancio se pegaba a las paredes de los castillos como el salitre de la costa, desgastando la voluntad de los hombres que habían pasado 10 años durmiendo con la mano en la empuñadura de la espada. Ya no llegaban mensajeros con promesas de lealtad de los condados del este, sino informes de deserciones silenciosas de caballeros que preferían la paz de Esteban a la guerra perpetua de la emperatriz. Sus manos, que habían firmado decretos imperiales, ahora se ocupaban en contar las escasas monedas de plata que quedaban para pagar a una guardia que la miraba con ojos de extraño. El derecho de sangre se estaba convirtiendo en una abstracción gramatical frente a la realidad física de un reino que simplemente quería dejar de sangrar. Las fuerzas de Matilde se diluían en una red de pequeñas guarniciones que apenas lograban mantener el control sobre los caminos vecinales de los condados de Gloucester y Bristol. No había recursos para organizar una nueva marcha sobre Londres, ni para desafiar el control de la Iglesia sobre las finanzas de las grandes abadías del centro del país. Su hermano Roberto, el eje de su maquinaria bélica, mostraba en su rostro las cicatrices de una fatiga que no se curaba con el descanso de las treguas invernales. La emperatriz comprendió que el ímpetu de la conquista se había transformado en una resistencia agónica, una lucha por no ser borrada del mapa antes de que su hijo Enrique tuviera edad para empuñar el acero. Cada baja en sus filas era un hueco imposible de llenar con levas de campesinos que ya no recordaban por qué debían odiar al rey Esteban. La superioridad moral de su causa se ahogaba en la falta de suministros y en la indiferencia de una nobleza que buscaba pactos privados. La posibilidad real de reinar se esfumaba entre sus dedos como la ceniza de los hogares que ya no ardían para celebrar sus escasas victorias militares. Matilde pasaba horas frente a las ventanas, observando el paisaje de una Inglaterra que la trataba con la hostilidad de un cuerpo extraño que se niega a ser asimilado por el organismo. El rechazo de Londres no había sido un incidente aislado, sino el síntoma de una enfermedad de desconfianza que se había extendido por todas las ciudades del reino. Ningún obispo se arriesgaba ya a proclamarla soberana, prefiriendo la comodidad de un usurpador que no les exigía cuentas ni les imponía la disciplina de hierro del linaje normando. La emperatriz se vio reducida a ser la señora de un enclave, una reina de castillos aislados que gobernaba sobre un territorio que se encogía con cada nueva traición de sus vasallos. Su orgullo, antes una herramienta de mando, ahora era un foso que la separaba de cualquier posible salida negociada al conflicto. El agotamiento físico de los caballos y la falta de herrajes nuevos eran signos de una decadencia administrativa que Matilde no podía ocultar con su protocolo imperial.
Los uniformes de su guardia personal estaban remendados con parches de cuero crudo, y las lanzas de sus caballeros mostraban las mellas de años de asedios sin mantenimiento adecuado. No había lujo en su mesa, solo la repetición monótona de guisos de legumbres y carnes saladas que recordaban la penuria de los tiempos de hambre en Oxford. El brillo de la corte de Enrique I era un recuerdo borroso que solo servía para alimentar el rencor de una mujer que se sabía destinada a algo mucho más grande que la supervivencia en un rincón de la isla. Sus aliados perdían el interés en una guerra que no ofrecía botín ni gloria, sino solo el riesgo constante de la expropiación y el destierro por una causa que parecía estancada. La fatiga de los metales se reflejaba en la fatiga de las almas de quienes todavía portaban su estandarte. Matilde comprendió en la soledad de sus aposentos que Inglaterra nunca la aceptaría como su reina, no por falta de derecho legal, sino por una barrera invisible de prejuicios y costumbres que ella no estaba dispuesta a romper. Su dureza de carácter, forjada en el rigor de las cortes del continente, era un idioma que los ingleses no querían aprender, a pesar de la legitimidad de su sangre. Se veía a sí misma como una extranjera en su propia patria, una mujer que hablaba de leyes y de justicia en un lugar donde solo se entendía la fuerza bruta y la camaradería de los campamentos. El juramento de 1127 era un fantasma que ya no asustaba a nadie en las asambleas de varones ni en los sínodos de la Iglesia. La emperatriz aceptó con la amargura de la hiel que su papel en la historia no sería el de la gobernante, sino el de la madre que protege el nido para el lobo que vendría después. La pérdida de sus aliados más antiguos se produjo mediante cartas frías de despedida o desapariciones repentinas en medio de la noche para cruzar las líneas enemigas en busca del perdón de Esteban. Matilde recibía estas noticias sin derramar una lágrima, registrando cada traición en un libro mental de cuentas que esperaba cobrar algún día a través de la mano de su hijo. Ya no intentaba convencer a nadie con discursos sobre el honor, ni con promesas de mercedes futuras, que todos sabían que ella no podía cumplir en el estado actual del reino. Se limitaba a observar cómo el círculo de su influencia se cerraba, dejando tras de sí un rastro de ciudades que volvían a reconocer la autoridad de los Blois por simple pragmatismo de supervivencia. Su poder se había convertido en una sombra que se proyectaba sobre un mapa que ya no le pertenecía. Una reina sin súbditos que aún mantenía la espalda recta frente a la adversidad. En el año 1147, la muerte de su hermano Roberto de Gloucester terminó por hundir los cimientos de su presencia física en el suelo de Inglaterra. Con la pérdida de su único apoyo militar incondicional, Matilde se sintió por primera vez desprotegida frente a la ambición de sus enemigos y la desidia de sus amigos. No había nadie que pudiera organizar las defensas o que tuviera el peso político necesario para mantener unidos los fragmentos de la causa angevina en el oeste. La emperatriz caminaba por los muros de Bristol, sintiendo que el aire le pesaba en los pulmones, como si fuera plomo derretido por el calor de la derrota. El vacío dejado por Roberto era un agujero negro que devoraba las últimas esperanzas de una ofensiva final contra el trono de Londres que tanto había ansiado. Su soledad se hizo absoluta, en un mundo que ya empezaba a mirar hacia el joven Enrique como la única solución posible al desastre. El cansancio de Matilde se transformó en una sabiduría amarga que le permitió ver el final de su propio camino antes de que la muerte viniera a buscarla en un campo de batalla. Entendió que su permanencia en la isla era un obstáculo para la paz, y que su propia figura generaba una resistencia que su hijo podría evitar si ella se apartaba del centro del escenario. No fue un acto de debilidad, sino una decisión estratégica de una mujer que prefería salvar la dinastía a salvar su propio orgullo de emperatriz. Preparó su regreso a Normandía con la misma minuciosidad con la que había preparado su desembarco años atrás, pero esta vez sin el brillo de la esperanza en los ojos oscuros. Dejaba atrás una tierra devastada por su ambición y por la de su primo,
un reino que se había roto en 1000 pedazos por culpa de una promesa que nadie quiso cumplir de verdad. La retirada final hacia el continente se produjo en el silencio de una mañana gris, sin trompetas de gloria ni despedidas de la nobleza que la había traicionado. Matilde subió al barco que la llevaría de regreso a sus tierras de Normandía, llevando consigo solo el recuerdo de su padre y la amargura de una corona que nunca llegó a tocar su frente de forma definitiva. Al mirar por última vez las costas de Inglaterra, sintió que dejaba en aquella isla la mitad de su vida y toda su fe en la justicia de los hombres. El mar se interpuso entre ella y su reino perdido, convirtiéndola en una exiliada voluntaria que dedicaría el resto de sus días a forjar el carácter de un hijo destinado a vengar sus humillaciones. La guerra continuaría en manos de otros, mientras la mujer que nadie quería obedecer se fundía con la bruma del Canal de la Mancha. El cansancio había vencido finalmente a la voluntad de hierro de la emperatriz. El regreso a Normandía en 1148 fue el silencio de los puertos que la recibieron sin el estruendo de las hachas contra los escudos. Matilde no regresaba como una vencida, regresó como una pieza de artillería que se retira del frente para recalibrar su puntería en la penumbra de la retaguardia. Se instaló en el palacio de Rouen con la misma disciplina administrativa que había intentado imponer en los campos de batalla de la isla abandonada. Ya no vestía las sedas de la coronación fallida, sino paños de lana resistentes que le permitían moverse con rapidez entre los secretarios y los mapas de sus dominios continentales. Su mirada, antes fija en el trono de Westminster, se centraba ahora en el crecimiento físico y político de su hijo, Enrique, el joven de sangre angevina. La emperatriz comprendió que su propia mano ya no sostendría el cetro, pero que sus dedos seguirían dirigiendo los hilos de la ambición dinástica. Su retiro no fue una renuncia al poder, sino una transformación de su autoridad en una fuerza invisible y constante. La transferencia de la lucha a su hijo Enrique Plantagenet fue un proceso de forja, donde Matilde actuó como el martillo que golpea el hierro hasta eliminar cualquier debilidad. Ella le enseñó a leer los ojos de los varones traidores y a entender que la ley es solo un trozo de pergamino, si no cuenta con el respaldo de una caballería pesada y fiel. Madre e hijo compartían horas de estudio sobre la geografía de Inglaterra, trajando rucas de invasión que evitaban los errores tácticos cometidos durante los años de la anarquía de Esteban. Matilde volcó en el joven toda la sabiduría amarga acumulada en los asedios de Oxford y de Bristol, endureciendo su carácter contra la piedad innecesaria. El joven Enrique absorbía las lecciones de su madre con una voracidad que asustaba a los tutores y a los caballeros de la corte de Rouen. La emperatriz no buscaba un hijo que la amara, sino un rey que pudiera vengar cada una de las humillaciones sufridas por su estirpe. Ella asumió con una calma de piedra que su propia cabeza nunca sentiría el peso del oro de la corona de San Eduardo en la abadía de Westminster. Aquella certeza, que en otras mujeres habría provocado un llanto de desesperación, en Matilde se convirtió en una armadura de paciencia estratégica que no conocía el descanso. Sabía que su nombre figuraría en las crónicas como la mujer que casi lo logra, pero su orgullo se alimentaba de la certeza de que su hijo era el futuro indiscutible del reino. Se convirtió en la arquitecta de un imperio que ella misma no gobernaría, diseñando alianzas matrimoniales y pactos fronterizos que blindaran el camino del joven hacia Londres. Cada concesión que hacía en Normandía era un pago por adelantado para asegurar la lealtad de los ejércitos que cruzarían el Canal de la Mancha. Su vida se volvió una preparación constante para un triunfo ajeno que ella sentiría como la culminación de su propia existencia biológica. La sangre de Matilde era la única moneda que mantenía su valor en un mercado de lealtades devaluadas por décadas de guerra civil y perjurio constante. Enrique II sería rey no solo por su fuerza personal, sino porque su madre era la hija del lobo, Enrique I, y la nieta del conquistador, un linaje que nadie podía borrar con decretos reales.
Matilde vigilaba que la legitimidad de su descendencia fuera reconocida por todas las cancillerías de la cristiandad, enviando legaciones a Roma y a las cortes de Francia. No permitía que nadie olvidara que el joven Plantagenet era el heredero legítimo de una corona que Esteban de Blois solo ocupaba por una usurpación temporal y violenta. La emperatriz se convirtió en la guardiana de una memoria histórica que era el único sustento legal de su causa en medio del caos de los castillos adúlteros. Su sangre fluía por las venas de un muchacho que ya empezaba a mostrar la energía inagotable de los normandos en cada uno de sus gestos. Gobernar en la sombra le permitió a Matilde ejercer un control sobre el ducado de Normandía que nunca pudo alcanzar en la levantisca y dividida isla de Inglaterra. Desde su sede en Rouen, administraba las rentas y dictaba sentencias que eran respetadas por una nobleza que prefería su rigor conocido a la incertidumbre de la guerra civil. Su corte se convirtió en un centro de diplomacia, donde se negociaba el destino de los territorios que se extendían desde los Pirineos hasta los condados del norte de Gran Bretaña. Matilde no necesitaba la pompa de la coronación para que su voz fuera escuchada con temor y respeto por los embajadores de los reyes vecinos. Su autoridad emanaba de su presencia física y de la reputación de hierro que se había labrado en los asedios invernales de su juventud imperial. Era una soberana sin corona, una reina de facto, que preparaba el terreno para que la dinastía Plantagenet naciera con una fuerza que nadie pudiera detener. Enrique Plantagenet crecía bajo la vigilancia de su madre, convirtiéndose en un hombre de complexión fuerte y temperamento volcárico que recordaba a los mejores guerreros de su linaje materno. Matilde supervisaba sus primeras campañas militares en el continente, dándole consejos técnicos sobre la logística de las tropas y la importancia de asegurar los suministros de agua y grano. No había espacio para la debilidad en la educación del futuro rey, pues su madre sabía que en Inglaterra cualquier atisbo de duda era aprovechado por los varones para la rebelión. Enrique aprendió a respetar el juicio político de la emperatriz, consultando con ella cada movimiento importante antes de lanzarse a la conquista definitiva del trono de su abuelo. La relación entre ambos no se basaba en el afecto, sino en una ambición compartida que los unía contra un mundo que los quería ver derrotados y en el exilio. La estructura del poder que Matilde edificó en Normandía sirvió como la base de lanzamiento perfecta para las expediciones de su hijo hacia las costas inglesas. Los astilleros de los puertos normandos trabajaban día y noche bajo su supervisión, construyendo una flota que recordaba a la que había traído a sus antepasados años atrás. La emperatriz no escatimaba en gastos para asegurar que Enrique contara con los mejores mercenarios y el equipo de guerra más sofisticado de la época en toda la cristiandad. Sabía que la victoria final dependía de la preparación minuciosa y de no dejar nada al azar en el momento del desembarco definitivo sobre la arena de Sussex. Su vida en el continente era una carrera contra el tiempo para asegurar que el legado de Enrique I no se perdiera en las manos de un Esteban que se debilitaba con la vejez. Matilde era el motor silencioso de una invasión que cambiaría el mapa de Europa para siempre. Los varones ingleses empezaron a recibir noticias de la preparación de Enrique con un miedo que les recordaba los años de gloria y orden bajo el mando del viejo rey León. Sabían que el joven traía consigo la bendición y la estrategia de la emperatriz, una mujer que nunca había olvidado un agravio ni perdonado una traición cometida contra ella. La figura de Matilde, aunque alejada físicamente de la isla, seguía proyectando una sombra de autoridad que inquietaba a los señores de los castillos en las noches de invierno. La emperatriz utilizaba su red de espías para sembrar la discordia entre los partidarios de Esteban, debilitando la resistencia enemiga antes incluso de que se disparara la primera flecha de guerra. Su influencia era una red invisible que envolvía el Canal de la Mancha, conectando sus deseos de poder con la realidad física de los condados de Inglaterra.
Matilde vio cómo la figura de su hijo Enrique se tragaba el horizonte, y comprendió que el peso del acero ya no le pertenecía a sus propias manos cansadas. La emperatriz se quedó inmóvil en la orilla, convertida en un puente de carne y voluntad entre el caos de su padre y el orden que el muchacho debía imponer a sangre y fuego en la otra orilla del mar. Ya no buscaba el roce del oro en sus sienes, sino que se hundía en la soledad de Rouen con la satisfacción amarga de haber parido y forjado a un rey en la fragua de sus propias derrotas. El destino de Inglaterra navegaba ahora en el pulso de aquel joven, que cargaba con la ambición rancia y el dolor acumulado de una madre, que se quedó sin corona para salvar el nombre de su estirpe. Matilde apretó los labios, mientras los barcos se hacían puntos negros en el agua, sabiendo que en esas bodegas viajaba la última esperanza de una dinastía que ella misma había arrancado de las fauces de la extinción total. El pergamino del Tratado de Wallingford llegó a las manos de Matilde con el sello de cera todavía caliente por el roce de los correos que cruzaron el canal. Aquel documento no era una declaración de amor filial, sino el acta notarial que certificaba el final de la anarquía y el ascenso inevitable de su hijo Enrique al trono. Matilde leyó las cláusulas que permitían a Esteban conservar la corona hasta su muerte, a cambio de reconocer al joven Plantagenet como su único y legítimo heredero legal. No hubo lágrimas de alegría en el rostro de la emperatriz. Se dibujó en su boca una mueca de satisfacción amarga al ver que la diplomacia lograba lo que el acero no pudo en 10 años. El documento era el peso físico de su victoria personal, la prueba de que su resistencia en los castillos de Inglaterra no había sido un sacrificio baldío. Mientras las campanas de las iglesias normandas anunciaban la paz, ella calculaba ya los impuestos necesarios para financiar la futura administración de su hijo. El triunfo tenía el tacto rugoso de la piel de cordero y el olor ácido de la tinta negra que ponía fin a una era de sangre. En 1154, la noticia de la muerte de Esteban de Blois cruzó el mar con la rapidez de una tormenta de otoño que limpia el aire viciado. Matilde recibió el informe en su retiro de Rouen, sintiendo cómo el círculo de la historia se cerraba sobre el hombre que le había robado el destino en 1135. No envió mensajes de condolencia a la familia del difunto, sino órdenes inmediatas para que sus partidarios en Londres aseguraran las puertas de la ciudad antes de la llegada de Enrique. La emperatriz observaba desde su ventana el movimiento de las naves en el Sena, sabiendo que el vacío de poder ya no sería llenado por la ambición de los varones. Su hijo era ahora el rey de facto, el señor de un imperio que se extendía desde las tierras de Escocia hasta los viñedos del sur de Francia. Ella permaneció en el continente, renunciando a la pompa de la coronación para no despertar los viejos rencores de una nobleza que todavía temía su autoridad. Su ausencia en Westminster fue su último acto de servicio político a la estabilidad de la dinastía que ella misma había parido. La coronación de Enrique II fue el acto físico que redimió los años de exilio y de humillación de una madre que vio cómo su propio nombre desaparecía de las oraciones oficiales. Mientras el óleo sagrado ungía la frente del joven rey, Matilde se ocupaba en Normandía de desmantelar las últimas fortalezas que se negaban a reconocer la nueva jerarquía de los Plantagenet. No necesitaba estar presente para sentir el peso de la corona sobre la cabeza de su hijo, pues cada centímetro de ese oro había sido pagado con la tenacidad de su propia carne. El reino que Enrique recibía era un territorio herido, un rompecabezas de condados que necesitaban la mano de hierro que sólo el linaje del lobo normando sabía imponer. Matilde actuaba como la regente en la sombra, dictando sentencias en el continente que permitían a su hijo centrarse en la reconstrucción de las leyes de Inglaterra. La autoridad de la emperatriz no emanaba ya de un título formal,
sino de la realidad física de su control sobre las rutas comerciales y las lealtades de los viejos capitanes. El triunfo de la dinastía no fue un regalo del azar, sino el resultado de una contabilidad exacta de fuerzas y de debilidades que Matilde manejó con la precisión de un orfebre. Ella veía en su hijo el reflejo de sus propias ambiciones, pero también la energía de una juventud que ella ya no poseía para cabalgar por los caminos de barro de la isla. Las instrucciones que enviaba a la corte de Londres estaban cargadas de un pragmatismo brutal que no dejaba espacio para la piedad con los que habían apoyado al usurpador Esteban. Exigía que se recuperaran todas las tierras de la corona que habían sido regaladas ilegalmente durante los años de la anarquía para asegurar la independencia financiera del nuevo rey. Su mente administrativa no descansaba, analizando cada informe de ingresos y de gastos con la voracidad de quien sabe que el poder se sostiene sobre la plata y no sobre el afecto. Matilde era la conciencia financiera de un imperio que nacía bajo el signo de la espada y de la ley impuesta por la fuerza del derecho. La relación con Enrique se volvió una alianza de poder, donde la madre aportaba la experiencia de la derrota y el hijo la ejecución de la victoria militar y política. Matilde no permitía que el afecto familiar interfiriera en las decisiones de Estado, tratando a su hijo con la severidad que se le debe a un soberano que debe reconstruir un reino roto. Se convirtió en su consejera más fiable, la única persona que no buscaba un beneficio personal en las intrigas de palacio, porque su destino ya estaba ligado al de él. A menudo se reunían en las fronteras de sus dominios para discutir la estrategia frente a la corona de Francia o los problemas de la Iglesia que siempre amenazaban la autoridad real. La emperatriz utilizaba su prestigio internacional para asegurar que el joven Plantagenet fuera respetado en todas las cortes de Europa como un monarca de primer orden. Era un trabajo de orfebrería diplomática que ella realizaba con la satisfacción de quien ve su obra maestra terminada después de una vida entera de esfuerzos. En Inglaterra, la figura de Matilde empezó a desvanecerse de la memoria cotidiana, sustituida por la imagen de un rey fuerte que traía la paz y la prosperidad a las ciudades devastadas. Ella aceptó este anonimato con la dignidad de quien sabe que los cimientos de una catedral son invisibles, pero indispensables para que las torres no se derrumben. No buscaba estatuas ni poemas que celebraran su resistencia en Oxford, prefiriendo la realidad física de un tesoro real lleno y de una justicia que funcionaba en cada condado. Su orgullo se alimentaba de la estabilidad de la nación y de la continuidad de su sangre en el trono que su padre le había legado bajo juramento sagrado. Matilde entendió que su papel histórico era el de la transición, el cuerpo físico sobre el que se edificó el poder de una nueva estirpe de reyes guerreros y administradores. La emperatriz se sentía satisfecha al ver que las leyes de Enrique I volvían a regir la vida de los ingleses, borrando el rastro de la debilidad de los Blois. La salud de Matilde empezó a declinar al mismo ritmo que su imperio se consolidaba, como si su cuerpo hubiera agotado todas las reservas de energía necesarias para la lucha política. Se retiró a la abadía de Notre-Dame-du-Pré, no para morir en santidad, sino para vigilar desde la calma del claustro los movimientos de un mundo que ya no necesitaba su presencia constante. Sus días transcurrían entre la contabilidad de las rentas de sus tierras y la correspondencia con su hijo, que seguía acudiendo a ella en busca de consejo ante las crisis de Estado. El cansancio de los huesos le recordaba cada mañana las marchas forzadas bajo la nieve y el frío de las noches de asedio que habían marcado su juventud en la isla. No se quejaba del dolor físico, tratándolo con la misma indiferencia con la que trataba a sus enemigos en el pasado, con un desprecio imperial que no admitía la debilidad. La emperatriz seguía siendo una presencia de granito en un mundo de carne y hueso que empezaba a olvidarla. Mantuvo su control sobre Normandía hasta el último aliento, asegurándose de que la transición del poder en el ducado fuera tan limpia y eficiente como lo había sido en el Reino de Inglaterra.
Sus oficiales, lealtad jurada a su persona, seguían cumpliendo sus órdenes con una disciplina que asombraba a los nuevos cortesanos que llegaban de las tierras del sur. Matilde no permitía que la enfermedad relajara el rigor de su administración, supervisando cada documento y cada sentencia con la agudeza mental de sus mejores años de lucha armada. Su legado no era solo una dinastía, sino una forma de gobernar basada en el registro exacto de la realidad y en la aplicación implacable de la ley dinástica sobre el caos feudal. Se veía a sí misma como la última representante de una era de hierro que daba paso a un tiempo de mayor sofisticación política bajo el mando de su hijo Enrique. Su soledad en la abadía era el precio final de una vida dedicada enteramente a la supervivencia de una ambición que superaba los límites de su propia existencia. La muerte de la emperatriz se acercaba en aquel septiembre de 1167, con la misma inevitabilidad con la que el invierno cae sobre los bosques de Normandía. Matilde preparó su final con la minuciosidad de un general que organiza su última retirada, dejando sus asuntos en orden y su testamento sellado bajo la vigilancia de sus secretarios más fieles. No pidió que se le enterrara en Inglaterra, la tierra que le negó la corona, sino en el suelo normando que siempre fue su refugio y su base de poder real. Sus pensamientos en esas últimas horas no eran de arrepentimiento, eran una satisfacción seca por haber cumplido con la promesa hecha a su padre, Enrique I, antes de que la anarquía lo destruyera todo. La mujer que fue un puente entre dos mundos se preparaba para abandonar el escenario histórico, con la frente alta y el deber cumplido frente a su estirpe. El silencio de la abadía era el único testigo de la partida de la soberana, que nunca necesitó una ceremonia para sentirse la dueña legítima de un imperio. Si hoy caminas por las naves frías de la catedral de Rouen, donde el aire pesa con el olor de la piedra húmeda y el rastro del incienso viejo, encontrarás bajo tus pies el final del camino de la mujer que no necesitó una corona para ser eterna. Ya no verás el brillo de su armadura, ni el oro que empeñó para pagar a sus mercenarios, pero bajo las losas del coro reposa el silencio de Matilde, la emperatriz que cambió el mapa de Inglaterra con la sola fuerza de su terquedad. Su tumba no es un monumento a lo que no fue, sino la cimentación invisible sobre la que se levantó el imperio de sus hijos y sus nietos. Allí, en el corazón de Normandía, su epitafio no enumera las ciudades que quemó, ni los inviernos que pasó sitiada por el hambre, porque su verdadera victoria fue más profunda. Fue la supervivencia de un linaje que todos daban por muerto. Puede que mires la luz filtrada por las vidrieras sobre el mármol y no alcances a ver a la madre que forjó a Enrique II con el rigor de un herrero, o a la estratega que manejaba los hilos del continente desde la penumbra de su retiro. Pero si te detienes y dejas que el frío del templo te hable a través de las suelas de tus zapatos, comprenderás que esa mujer sigue vigilando sus leyes y su sangre. Al salir de la catedral hacia las calles de Rouen, te darás cuenta de que su verdadero reposo no está solo en ese mármol, sino en la arquitectura de un reino que ella misma rescató de las garras de la anarquía. Matilde no necesitó que los obispos de Londres le ungieran la frente para ser la dueña de su destino. Le bastó con ser el puente de hierro por el que cruzó la historia. Su tumba sigue allí, recordándonos que el poder no siempre reside en quien lleva el cetro, sino en quien tiene la paciencia necesaria para esperar a que el tiempo ponga a cada rey en su lugar.